Les recordamos nuestras redes sociales, @argumentosgb en la cuenta de Instagram, donde pueden enviar todos sus comentarios y preguntas para nuestro invitado de hoy, Daniel Santolo, haciendo este análisis pues, de la dinámica en nuestro país y también hablando de cuán importante es avanzar hacia el entendimiento, hacia la negociación. Y usted mencionaba, por ejemplo, que dentro de nuestras instituciones está la Asamblea Nacional, que debería ser ese espacio de pluralidad y que en la actualidad, como está compuesto, pues no es el espacio que permita pues que se dé esa pluralidad. ¿Cómo avanzar y en qué también debería avanzar la Asamblea Nacional en este año? Usted también mencionaba que es importante el tema de esas propuestas para la reforma, por ejemplo, que estaba de las leyes electorales, lo que decía de una segunda vuelta electoral y que inicia por esas reformas, que inicia por esas propuestas hacia nuestras leyes. ¿Cómo avanzar hacia eso? Porque antes de que finalizara el año estaban allí esas propuestas, se decía que se iba a culminar antes del 2024 y estamos a 2025 y vemos que, bueno, desde la Asamblea Nacional se está enfocado quizás en otros puntos. Por ejemplo, uno de los primeros acuerdos que hacía esta nueva Junta Directiva que está ratificada de las propuestas y de la Asamblea Nacional era quizás mencionar personas no gratas a los grupos de expresidentes que mencionaron que iban a acompañar a Edmundo. Entonces vemos que comienzan estas medidas más bien de ataque en lugar de avanzar hacia estas propuestas de pluralidad, de avanzar hacia esos puntos donde necesitamos concentrarnos. En ese sentido, ¿cómo avanzar y qué propuestas deberían empezar a surgir desde el Parlamento? Que por cierto la comunidad internacional ha sido muy torpe con Venezuela, sumamente torpe. No ha colaborado absolutamente en nada en resolver el problema venezolano. Se han dado unos diálogos que lamentablemente todos terminaron mal. Estos voceros que opinan desde fuera, estos expresidentes, no ayudan en nada. Almagro no ayuda en nada, porque fijan posiciones, bueno, que van en contra del país, que son inaceptables. Entonces, bueno, también tenemos que buscar mecanismos en la comunidad internacional de organismos serios que nos ayuden a resolver el conflicto. Ahora, ¿cómo hacer para resolver todo esto? Este año va a ser muy difícil. Este año se nos vienen encima 3 elecciones. Esperemos, no vaya a ser que las suspendan o las muevan. La única que es obligatoria constitucionalmente es la de Parlamento. ¿Que es la que va, sí o sí? Sí o sí, porque ha pasado otras veces que la de gobernador y alcalde se han movido. Y como también tenemos ese problema en la Constitución que no fija fechas, eso es una de las cosas que habría que resolver, que también teníamos que haber resuelto con las leyes electorales, ponerle fecha a las elecciones. Porque aquí tú no puedes hacer las elecciones cuando te provoca. Las elecciones presidenciales se hacen cuando se provoca. Claro, que una de las cosas que también hacían denuncia era que, bueno, que tampoco las puede convocar alguien que no sea el ente electoral. Es que aquí el problema también es que se perdieron los poderes públicos. Aquí los 5 poderes que están reflejados en la Constitución son manejados por el Poder Ejecutivo. Eso no es un secreto para nadie. Pero también eso es culpa del sector de la oposición que le regaló la Asamblea Nacional y el gobierno que quiere mantenerse en el poder, porque la política son realidades. El gobierno llegó al poder y quiere mantenerse en el poder. La oposición quiere llegar al poder y también querrá mantenerse en el poder. Pero tú tienes que buscar ahí no solo la legitimidad de origen, sino la legitimidad de funcionamiento. Tú tienes que ser eficaz, eficiente, efectivo en resolverles los problemas a la gente, porque si no tenemos lo que tenemos. Y ahora, ¿cómo piensa usted que va a ser esa dinámica con esas 3 elecciones que de momento pues se vienen? Y cómo también hacer en un panorama donde, bueno, después desde el 28 esta dinámica electoral en algunos de alguna forma quedó fracturada, algunos quedaron, bueno, descontentos con cómo fue el resultado, con cómo se llevó la dinámica y ahora vienen nuevos procesos electorales y la idea es que se mantenga la ruta electoral. ¿Qué se debería hacer y cómo deberían seguir avanzando también estas propuestas? Yo creo que lo primero que hay que hacer es reformar ese Consejo Nacional Electoral, buscar la manera de generar confianza en estos procesos electorales que vienen, que son muy importantes, gobernadores y alcaldes, que es lo más cercano que tiene la población, igual que sus concejales y diputados de la Asamblea Legislativa, tratar de resolver el problema de la proporcionalidad para la Asamblea Nacional, para que hayan diferentes voces y se pueda instalar una Asamblea Nacional que discuta los problemas del país, que empiece a discutir, a debatir seriamente los problemas del país. ¿Cómo vamos a resolver los problemas del país? No esta diatriba interminable que tenemos. Por cierto, que desde el 2015, cuando se ganó la Asamblea Nacional, la oposición, bueno, el desastre fue peor que este, porque la Asamblea Nacional, en vez de dedicarse en ese tiempo, bueno, a cambiar los poderes públicos, a nombrar un fiscal, un contralor, un defensor del pueblo, un Tribunal Supremo de Justicia, un CNE en acuerdo,
No, se dedicaron, y hay que decirlo así, a conspirar para derrocar al presidente. Bueno, aquí están los resultados. O entendemos que la política es una cosa seria, la política es una cosa para también ayudar a la gente, ponernos de acuerdo, porque si no, no estamos hablando de política, estamos hablando de cualquier otra cosa. El respeto a las leyes, a la Constitución. Este gobierno no puede seguir controlando todos los poderes públicos, con la excusa, bueno, es que está amenazado. Bueno, pero ya está bueno de la amenaza. Además, yo llamo a estos sectores también a bajar, pues, porque contar simple y llanamente con la comunidad internacional y con las sanciones y con una posible invasión y que ya vienen, dentro de poco llegan, falta poco, hasta el final, con esas consignas no vamos a resolver el problema. Y menos con aquellas que aspiran que Dios, que los tiempos de Dios son perfectos. No, Dios no se mete en esto. Aquí tenemos nosotros que enseriarnos, ponernos de acuerdo, sentarnos con quien no nos gusta. La política nos lleva a sentarnos con... La política no se hace con los amigos. Claro. La política se hace con los que están allí. En todo este drama, Dios no deja de tener el control, bien es cierto, pero también hay consecuencias de las acciones que cada quien toma. Exactamente, por eso es el libre albedrío. De lo que cada quien Dios ejecuta. te puede estar viendo, pero no se va a meter. Entonces, nosotros tenemos que resolver. Dios te dice también, ayúdate que yo te ayudaré. Pero parece que aquí no nos queremos ayudar. Es un refrán popular. Un refrán popular, que es algo que realmente sea lo que Dios pueda decir. Pero realmente la gente lo que espera es eso, que algo ocurra más que todo por pensar que, bueno, es necesario un cambio, son necesarias soluciones, son necesarias... Y claro, no es algo que ocurre mágicamente de la noche a la mañana, sino que como te dice, reconstruir el país. Que es necesario construir. Nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos conversando con Daniel Santolo. Ya venimos.